Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio, Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la voz de la tórtola. Continuamos con el libro de Cantares. Amén. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que ustedes puedan participar en vivo en nuestros estudios y donde también estamos poniendo mucha información. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas también y compartan los estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera le pedimos también que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y aprender un poquito más acerca de la venida del Señor. Vamos a orar al Señor en esta preciosa noche y vamos a poner en manos de Dios este hermoso servicio. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre, así poder prepararnos cada día más y que tu palabra nos vaya purificando, limpiando nuestras vestiduras cada día, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor Luis y por todos mis hermanos, este hermoso grupo, que tú has prosperado cada día, Señor, y también por cada uno de los líderes, hermana Silvia, también, Señor, te damos gracias. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Tu mano poderosa está sobre ellos. El cetro de Judá no ha sido quitado sobre tu pueblo, y por eso te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, damos gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 2 de Cantares. Ya hemos avanzado bastante, creo yo. Vamos casi ya por la mitad. Capítulo 2 ha sido maravilloso porque hemos aprendido cómo el Señor está en este tiempo final, está despertando a la iglesia del Señor para tener un corazón sincero, ¿verdad? Un corazón puro delante de Él. Entonces vamos a empezar de lleno, amados hermanos, porque hay cierta información que queremos impartir para la gloria de Dios. Y creo que estos tiempos que hemos estado hablando, pues el Señor nos ha ido exhortando, ¿verdad, siervos? Pero creo que hoy el Señor nos va a dar un poco ¿cómo le puedo decir? Nos va a enamorar un poco, ¿verdad? Creo que tanto, no nos va a regañar tanto, ¿verdad? Aunque es muy necesario, pero creo que hoy el Señor lo está derramando su gracia para darnos un poco de dulzura, ¿verdad? Aunque no lo merecemos, ¿verdad, siervos? Porque definitivamente somos un poco, bueno, no un poco, ¿verdad? Somos demasiado desobedientes en contra de la palabra, pero aún así el Señor nos ve codiciable, ¿verdad? Como dice Cantares en capítulo 1, ¿verdad? Morena soy, pero codiciable, ¿verdad? Entonces, la Tsunamita, a pesar de que era morena porque el sol le pegó, que habla de la fealdad del pecado, de, de la corrupción de esta carne que tenemos. A pesar de todo eso, el Señor dice que somos codiciables para Él. Entonces, en Cantares capítulo 2, versículo 12, hemos estado viendo, ¿verdad? Que dice la Escritura, se han mostrado las flores en la tierra. Entonces, en este pasaje, el Señor lo que revela es el surgimiento de la iglesia, ¿verdad? Se han mostrado las flores en la tierra. Entonces, la iglesia ha surgido de una manera fuerte desde que Israel
definitivamente volvió a ser un estado, ¿verdad? Tener su propia tierra, y que ha retornado nuevamente a la tierra de Israel. Desde ese momento el surgimiento de la iglesia ha tenido un poco más de fuerza. No se ha perfeccionado en su totalidad porque el corazón de muchos no se ha dejado formar. Pero este surgimiento, que dice, se han mostrado las flores en la tierra, nos habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que fue lo último que vimos en el estudio pasado. Eh, el Señor quiere que su iglesia esté adornada, ¿verdad? Embellecida o como puede decirse, engalanada con los dones. Y definitivamente pues tenemos mucho que trabajar todavía, ¿verdad? Porque no hemos alcanzado la totalidad del fruto del Espíritu, ¿verdad? Posiblemente tengamos uno, dos o tres, ¿verdad? Pero el Señor que quiere, pues, la expectativa del amado es que nosotros tengamos la plenitud, ¿verdad? De esos dones. Gloria al Señor. Entonces, ahora el tiempo de la canción ha llegado, ¿verdad? Este tiempo de la canción es maravilloso porque eh, las características de estas aves, de las tórtolas, cuando están en tiempos de, ¿cómo se le puede decir? De apareamiento, ¿verdad? O o de cortejo, ¿verdad? Podemos decir. Eh, las tórtolas, tanto la hembra como el macho, ambas están generando ese sonido o cantando, podemos decir, ¿verdad? Ambas están generando el sonido, no solo uno, no solo el macho ni solo la hembra, sino las dos están, digamos, entrando en una intimidad a través del canto. Entonces, este tiempo que es de la canción, la Biblia de las Américas también lo dice de otra manera, ¿verdad? Que es el tiempo de la poda, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo algunos estudios atrás. Entonces, esto es maravilloso porque lo vamos a comparar con la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que creo que es lo que necesitamos hoy para que como iglesia, ¿verdad? Podamos nosotros generar ese cántico también, porque definitivamente en este tiempo el único cántico que se está escuchando es el del amado, ¿verdad? El tiempo de la canción, ¿verdad? Ya se oye la voz de la tórtola, eso es el amado, pero entonces todavía falta que la iglesia genere ese cántico, ¿ves? Eso es maravilloso. Entonces, este pasaje de Génesis capítulo 8, versículo 11, que dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea, esa rama de olivo anunció a Noé que la lluvia ya había cesado, que la lluvia ya se había ido. Espiritualmente hablando, podemos decir que esa hoja de olivo era esa voz, esa voz. Y esa voz de la tórtola en el tiempo de Cristo era Juan el Bautista también. Preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas. Todo valle sea rellenado y todo monte sea aplanado, ¿verdad? O sea, era una voz, era la voz de la tórtola. Esta rama de olivo, amado hermano, es esa voz que está llamando ahora, en este tiempo, a un arrepentimiento, en un tiempo oportuno. Y vemos varios ejemplos, ¿verdad? En Jeremías capítulo 8, que habla de que la cigüeña, la golondrina y la tórtola conocen el tiempo de su venida, o sea, el tiempo que deben de emigrar a otro lugar. Conocen las estaciones del tiempo para irse de un lugar a otro. O sea, las aves conocen ese tiempo, pero nosotros deberíamos también de conocer el tiempo, como dice la escritura acerca de la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar, dice la escritura, que era experta en conocer los tiempos. Y ellos sabían lo que Israel debía de hacer. O sea, no solo conocían el tiempo, sino también sabían lo que tenía que hacer. Entonces, ahora
Se ha escuchado mucho, ¿verdad? También gracias a Dios por eso. Eh, en pocas, puedo decir, pocas congregaciones que el Señor ya viene, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Conocer, ¿verdad? Que Cristo viene, pero también no solo ahí, sino que dice, debemos conocer qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, esta rama de olivo es figura, pues, de esa voz de la tórtola, ¿va? Es un cántico nuevo, amado hermano. Qué maravilloso, ¿va? Entonces, vamos a proseguir aquí y vamos a ver un ejemplo, amados hermanos, con el diluvio, ¿verdad? Eh, ya hemos tratado muchas veces y nuestro pastor también acá nos ha hablado también del diluvio, pero nos vamos a enfocar eh, en lo que hizo Noé cuando cuando envió la paloma, pues, ¿verdad? En 3 ocasiones para ver si las aguas habían cesado sobre la tierra. ¿Por qué vamos a hablar sobre esto? Porque ese es el canto de la tórtola, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo cómo es ese cántico y vamos a saber cómo el Señor va a despertar a la iglesia para que también entone ese cántico, ¿ves? Qué tremendo va a ser esto. Entonces, dice Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Es para destruir toda carne. En que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre esta tierra. En este tiempo, el agua, podemos verlo acá de esta manera, que es figura de la palabra. Dice, para destruir toda carne. En este tiempo, amados hermanos, el Señor va a traer esa lluvia. Pero la escritura nos habla de una lluvia temprana y una lluvia tardía. En el estudio que vimos sobre la lluvia temprana, la tardía, vemos que hay 4 tipos de lluvias que se generaban sobre una tierra árida y seca, ¿verdad? Y la primera lluvia que se daba era la lluvia Gesem. Esa lluvia Gesem era un aguacero, era una lluvia torrencial que caía sobre una tierra que llevaba mucho tiempo de no ser humedecida, ¿verdad? Entonces tenía que haber un torrencial de agua para a lo menos humedecer un poco esa tierra. Entonces el Señor dice, aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Recuerda que usted y yo somos tierra, ¿verdad? Usted y yo somos tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces vemos, amado hermano, que en este pasaje la escritura dice que, que el aliento o el espíritu fue retirado de toda carne, ¿ves? Hemos analizado en este mismo pasaje que la escritura dice, no contenderá mi espíritu ciertamente con el hombre porque él es carne, ¿verdad? El Señor trajo en este tiempo de Noé un diluvio de aguas, ¿verdad? Ahora, en nuestro tiempo, el Señor quiere traer un diluvio, pues definitivamente el Espíritu, ¿va? El Espíritu Santo, que va a ser derramado sobre toda carne. Entonces, esto lo vemos en Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, dice, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia, ¿verdad? A su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, como en Génesis, ¿verdad? Entonces, esta lluvia temprana y tardía lo que nos está anunciando es que ese canto de la tórtola nos está diciendo que despertemos, porque el tiempo de la gracia se está acabando. Entonces, antes de que el tiempo de la gracia se termine, el Señor va a hacer descender una lluvia temprana y una lluvia tardía del Espíritu, para que nosotros, amados hermanos, podamos generar ese cántico, ¿verdad? Entonces, el antídoto, podemos decir, para el diluvio que hubo en Noé, en el cual fue retirado todo espíritu
fue retirado el aliento, el espíritu de toda carne y murió. El antídoto para ese diluvio es el antídoto que nos habla aquí Joel, capítulo 2, versículo 23, ¿verdad? Que va a derramar una lluvia a su tiempo. Y este tiempo ya está cercano, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. Entonces, el plan básico de Dios para su pueblo era que su espíritu fuera puesto de nuevo en toda carne, ¿verdad? Para manifestar su poder. Como dice la escritura, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón íntegro con él. Entonces, por eso el Señor dice también que él está maravillado porque no ha hallado a ninguno que se ponga en la brecha. No ha encontrado ningún hombre. Por eso, ¿por qué no lo ha encontrado? Porque este pasaje de Crónicas nos dice que él se va a manifestar con su poder a aquellos que tienen un corazón íntegro para con él. Entonces, mire lo que dice acá. Génesis capítulo 8 siempre, versículo 1 dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Es- Cuando dice un fuerte viento, esa palabra viento en hebreo es el ruach, ¿verdad? Es aliento. Eso significa espíritu, ¿verdad? Para pasar sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Entonces, ese viento, ese ruach, ese espíritu de Dios, es el antídoto para el diluvio que hubo en las aguas, ¿ves? El diluvio que hubo en la tierra en los tiempos de Noé. Ese es el antídoto que el Señor nos ha dejado para este tiempo. Si hay en nuestra vida desiertos, ¿verdad? Hay escasez de agua, no hay fluidez, ¿verdad? De vida, pues el Señor quiere, pues, soplar un aliento de vida en este tiempo a su iglesia, ¿verdad? No es toda la iglesia que está mal. Recordemos que en las parábolas proféticas que vimos en Mateo 13, ¿verdad? Que habla del grano de mostaza, que si el grano de mostaza es saludable y cae en buena tierra, lo que produce es un arbusto, ¿verdad? Digamos, un arbolito no muy alto, eh, de una medida proporcional, no muy grande, ¿verdad? Eso quiere decir que si ese grano de mostaza genera un árbol pequeño, es porque está saludable. Cuando el grano de mostaza genera un árbol muy alto, es porque en el proceso de su germinación se deformó la semilla. Entonces, el grano de mostaza nos habla en figura, que es la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo no es muy grande, es como un grano de mostaza todavía. Pero ahora vemos en su mayor parte que la iglesia de Cristo en su mayor parte ha crecido como un árbol. O sea, quiere decir que hay una deformidad que se ha generado en la iglesia, o sea, que no es muy buena. Algo lo deformó en el crecimiento. Ya puede ser que el suelo de la tierra no estuviera la temperatura correcta, digamos, la humedad correcta, ¿verdad? No recibió los rayos del sol ni de la luna correctamente, ¿verdad? Hubo algo que lo deformó. Pero vemos acá que dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Gloria al Señor. Entonces, ahora avanzamos. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la palabra. Y versículo 2. En el principio, dice, esta es una versión bonita. En el principio Elohim, ¿verdad? Aleph y la Tav, era el principio y el fin, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra estaba invisible y sin terminar. Dice, mire cómo cambia esta versión, qué bonita, ¿verdad? La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach de Elohim, dice aquí, se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, el aliento.
el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Eso nos habla, amado hermano, que del versículo 1 al versículo 2 hubo digamos, una catástrofe que dejó el mundo nuevamente cubierto de aguas. Cuando yo, pues, no sé, pueden opinar al final, ¿verdad? Pero lo que puedo ver acá es que hubo otro juicio de Dios en la tierra con aguas. O sea, lo que surgió con Noé, puedo decir con este pasaje que era la segunda vez que la tierra era destruida con aguas. Porque la escritura dice acá, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Verdad? Y como vemos al principio, la tierra estaba invisible. O sea, me imagino que estaba cubierta, ¿va? Y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo. ¿Verdad? Qué impresionante eso, ¿verdad? Entonces, en otra versión, cuando dice el Espíritu de Dios se movía, la palabra se movía, o la palabra movía, viene del hebreo rachaf. Fíjese. Esa palabra significa meditando o aleteando, como una paloma. Entonces, podemos decir, la tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach de Elohim meditaba o aleteaba como paloma sobre la superficie de las aguas. Es qué impresionante, a pesar del caos que había en el versículo 2 en la tierra, vemos que el Espíritu de Dios se movía ya, aunque no había vida, pero Él se movía en esta tierra, ¿verdad? Entonces, cuando vemos también comparando este pasaje con Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, dice la palabra, como un águila que revolotea, ¿verdad? Sobre el nido y anima a sus polluelos a emprender el vuelo, así el Señor extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Esto es lo que decía Génesis. El Espíritu de Dios aleteaba o revoloteaba como paloma. Entonces el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a emprender el vuelo, así el Señor extendió sus alas. Creo que una vez explicamos esto, ¿verdad? De por qué el águila, cuando lleva alimento a su nido, revolotea sus alas, ¿verdad? Mueve sus alas o agita sus alas para despertar a sus polluelos. Porque la mayor parte de los polluelos, cuando están pequeños, lo que hacen es solo dormir. Eh, y me explicaban eso de que cuando el polluelo duerme, porque el nido de las águilas está en lo más alto de una montaña o de la roca, en lo más alto, en la cima. Si estos polluelos se despiertan mientras el águila no está, digamos, y comienzan a moverse o a inquietarse, pueden caerse del nido. Y como no tienen desarrolladas sus plumas, se pueden caer, ¿va? Pueden morir. Entonces, una manera de protección que Dios le da a estos polluelos es que les da porque duerman todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que llega su madre y revolotea sobre el nido, los despierta para darles alimento. Entonces, hablábamos en el estudio anterior que la iglesia, pues cuando dice la escritura en que la iglesia fue llevada a la cámara del banquete, es una cámara donde el Señor, pues, es un lecho de flores, ¿verdad? Es como un lecho de flores, ¿verdad? Una cámara de reposo, pero como el Dios nos está proveyendo lo necesario en esa cámara, ¿verdad? Nos da verdes pastos, nos da tranquilidad, podemos caer en un reposo, en un adormecimiento, y nuestro pastor nos explicaba la diferencia en esa ocasión del dormir que habla Joel cuando dice despertar borrachos, ¿verdad? Y el dormir que se provoca estando en la cámara del vino. O sea, la cámara del vino se puede decir que es una comodidad que la iglesia tiene, pues ya no quiere salir de ahí. Pero viene el Señor y revolotea sobre el nido, ¿verdad? Sobre esa cámara del banquete para despertar nuevamente a la sulamita y poder darle de comer, ¿verdad? Entonces el Señor dice acá como un águila que revolotea.
¿verdad? Sobre el nido y anima a sus polluelos a emprender el vuelo, así el Señor extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Entonces, ese alimento, podemos espiritualizar un poco esto. Es ese alimento que, que da el águila a sus polluelos, podemos decir que es la palabra profética. Puede ser que la mayor parte, pues en su mayoría, la iglesia está adormecida en la cámara del vino y viene el Señor y revolotea, pero para abrirles, digámoslo en la expresión de estos animales, abrirles el piquito, ¿va? Y darles el alimento de la palabra profética. ¿Se acuerda que vimos en un estudio también sobre aquel mayordomo fiel? Dice que da el alimento a su tiempo. O sea, ese mayordomo fiel está dando un alimento a su tiempo a la iglesia, que es la palabra profética, ¿verdad? Cuando hablo de la palabra profética, creo que comprendemos más acá, que es conocer lo que la Biblia dice acerca de lo que sucede en este tiempo, sucederá en cuanto también a la venida del Señor. Entonces, nosotros como mayordomos debemos dar un alimento a tiempo. Entonces, mire qué maravilloso es esto. Ahora, vemos, amado hermano, que en el diluvio, pues en el arca, Noé, cuando cesó la lluvia, ¿verdad? Entonces Noé comenzó a enviar, primero envió un cuervo, ¿va? Pero nos vamos a enfocar en la paloma. Entonces, la paloma es figura del Espíritu, ¿va? El Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Entonces, Noé envía 3 veces una paloma para ver si ya se habían retirado las aguas. Entonces, esto nos da un marco profético para este tiempo. Y todo esto va relacionado, siervos, con el cántico de la tórtola. Ahí vamos a ver si logramos llegar, ¿verdad? Pero primero Dios, ¿verdad? Entonces, la primera paloma que envía. La primera paloma que Noé envía para ver si las aguas se han retirado, nos habla de la justificación y está muy relacionado con la primera fiesta, ¿verdad? Que nos habla Levítico 23 sobre la fiesta de Pesaj o Pesaj, ¿verdad? Entonces, la paloma que Noé envía la primera vez nos habla de la justificación. ¿Qué nos habla esto de la justificación? Nos habla, amado hermano, o trata, o se trata de la salvación del espíritu, fíjese, de nuestro espíritu. De eso se trata. Esa primer paloma que envía Noé a ver si las aguas habían cesado, nos habla sobre la salvación de nuestro espíritu. Fíjese, nos habla de esa justificación. Gloria al Señor. Ahora, la segunda paloma que después envía nuevamente Noé, nos habla de en figura de la fiesta de Pentecostés. Y eso nos habla de la obra de la santificación. Fíjese, amado hermano, vaya anotando eso, de la santificación. ¿Y esto qué representa para nosotros? Nos habla de la salvación del alma, pues, amado hermano, porque somos muy almáticos, ¿verdad? En este tiempo. La Biblia dice en Corintios, creo que dice, el hombre que vive en la carne, ¿verdad? No puede agradar a Dios. Pero la versión peshita, ¿verdad? O la aramea, que es la peshita, dice, el hombre que vive en el alma no puede agradar a Dios. No, Dios nos ha demandado en este tiempo que nosotros tenemos que vivir en el espíritu, no en el alma. Entonces quiere decir que muchas veces somos muy almáticos, ¿verdad? Entonces, la segunda paloma que envía Noé para ver si las aguas habían sido retiradas de la tierra nos habla de la santificación, pues, la obra de la santificación que el Señor aún está haciendo en este tiempo, porque todavía lo está haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces somos guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces quiere decir que somos muy almáticos, ¿verdad, siervos? Entonces, la tercera nos habla y es comparada con la fiesta de los tabernáculos, conocida como Sukkot. En el año pasado creo que solo la mitad del estudio sobre la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Creo que en este año lo vamos a terminar.
cuando sea el tiempo, ¿verdad? Pero la tercera paloma nos habla de esto y nos habla de la plenitud del Espíritu, ¿ves? Que va a ser derramada en esta tierra, pero ¿qué corresponde para nosotros como iglesia? Esta tercera paloma nos habla de la redención del cuerpo, fíjese, amado. Entonces dice la Biblia, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, en ese acontecimiento del arrebatamiento, nuestros cuerpos van a ser transformados. Este cuerpo corruptible será incorruptible. De eso nos habla la tercera vez que Noé envía la paloma, la redención del cuerpo. Eso todavía no ha sucedido, pero está próximo a suceder. En Romanos capítulo 8, versículo 23 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Ahorita nosotros estamos todavía en el envío de la segunda paloma, así, como una garantía, como las arras del Espíritu, ¿verdad? Una garantía de que lo que vendrá es la redención de nuestro cuerpo, como dice aquí, como Dios lo prometió, ¿verdad? Qué maravilloso eso. Hasta ese momento, amado hermano, vamos a ser completamente fusionados, podemos decir, con el Espíritu, ¿verdad? Completamente, ya en espíritu, alma y cuerpo. Pues Génesis capítulo 8 dice la escritura, Noé también soltó a una paloma para ver si el agua había disminuido de la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró suelo donde descansar. Así que volvió al barco de Noé. Al ver que el agua aún cubría la tierra, Noé estiró su mano, tomó la paloma y la metió al barco. Entonces, ¿qué nos habla esto proféticamente, amados hermanos? Cuando el Espíritu de Dios fue enviado a Israel en el monte Sinaí, ¿ya? Ustedes conocen la historia. ¿Qué es lo que pasó cuando vieron la manifestación de Dios? El pueblo tuvo miedo, dice, ante lo que estaba aconteciendo a sus ojos. Ellos pensaron que si ellos veían a Dios, ellos iban a morir, ¿verdad? Ellos pensaron eso. Y dijeron, no, hasta aquí nomás, mejor le dijeron a Moisés, mejor ve tú y habla con Dios y que no hable con nosotros, ¿ve? Habla tú con él y tú transmítenos el mensaje que Dios te dé y nosotros obedeceremos. Pero ellos no quisieron tener una comunión personal con Dios y con su espíritu, ¿va? Tuvieron miedo. Eso lo puede ver usted en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Del versículo 18 al 21, donde Dios les entregó sus mandamientos, ¿verdad? Sus mandamientos, pero antes de que el Señor, amados hermanos, los escribiera en piedra, Dios quería escribirlos en la tabla del corazón de su pueblo, ¿ves? O sea, al principio Dios no tenía pensado escribirlos en tabla de piedra, sino en el corazón del hombre. Pero al ver el rechazo de la comunión, tuvo que hacerlo en tablas de piedra, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver acá, pero mire, mire qué maravilloso. Le voy a leer ese pasaje. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, dice, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y cuando la gente lo vio, se retiró y se puso de lejos. Fíjese, ¿ves? No quisieron nada con Dios, ¿va? Se alejaron. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para probaros y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Fíjese.
Entonces el pueblo se puso de lejos. Y Moisés se acercó a la densa oscuridad. Fíjese, amado hermano. O sea, el pueblo se puso de lejos. No quería, no quería saber nada, ¿verdad? Pero en este tiempo que Dios le dio la ley a su pueblo, y como lo escribió en tabla de piedra, ¿verdad, siervos? Entonces la gente obedecía la ley del Señor, pero lo hacían muchas veces porque estaban obligados, no porque les nacía, sino porque les ejercían presión. Estaba Moisés, estaba Aarón, estaban los líderes que andaban viendo que el pueblo cumpliera la palabra del Señor. Entonces el pueblo obedecía porque los vigilaban. Entonces estaban obligados a hacerlo, ¿verdad? Eh, el pueblo sentía que las leyes eran demasiado fuertes. La ley de Dios era muy opresiva para ellos. El pueblo pensaba así, ¿verdad? Ah, obedecían, pero no estaban de acuerdo de la manera en que Dios pensaba. En su corazón y en su mente no estaban escritas la ley, sino para ellos estaba escrito en piedra. Fíjese, amado. Entonces, dice, pero la paloma no encontró suelo donde descansar. Así que volvió al barco de Noé al ver que el agua aún cubría la tierra. Noé estiró su mano, tomó la paloma, fíjese, y la metió al barco. Es, ¿Qué pasó en ese pasaje con la primer paloma? No encontró tierra seca donde posar sus pies, ninguna rama ni nada, ¿verdad? Que eso nos habla en figura que leímos en Monte Sinaí, que el Espíritu de Dios no moró en los hombres. Fíjese. Por eso dicen, ¿verdad, amados hermanos? Digamos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no moraba dentro del hombre, sino solo posaba sobre ellos y los visitaba, así como los profetas, ¿verdad? Los visitaba, los venía sobre ellos y Dios daba una palabra, pero el Espíritu de Dios no moraba en ellos, sino que dice que así como esa paloma no encontró dónde morar, dice que entonces regresó al arca. Fíjese. Entonces en el monte Sinaí, el Señor quiso dar de su espíritu a su pueblo para morar en ellos. Pero como ellos dijeron, no, queremos estar lejos de Él, no queremos estar cerca de Dios, entonces el Espíritu de Dios, al no hallar que las aguas habían disminuido, ¿ves? Sobre los hombres, hablando en figura, ¿verdad, cierto? Entonces, como no halló dónde posar, regresó al arca. Entonces el Señor tuvo la necesidad de decirle a Moisés que construyera el tabernáculo, ¿verdad? Y que hiciera el arca del pacto. Entonces el espíritu, al no ver dónde posar en el hombre, tuvo que regresar al arca, fíjese, hermano. Eso nos habla algo muy maravilloso, este pasaje de Génesis, ¿no? Entonces, la paloma regresó, ¿ves? Al arca del pacto. ¿Por cuántos años estuvo el Espíritu de Dios en el arca? No en el hombre. Y Dios quería que el Espíritu posara en el hombre, ¿no? Entonces, en Génesis capítulo 8, versículo 9, nos habla eso, amado hermano. Entonces, lo voy a leer otra vez. Pero la paloma no encontró dónde asentar la planta de su pie. ¿Verdad? Fue rechazado. ¿Verdad? Y ella volvió al arca. ¿A cuál arca? Al arca del pacto. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé alargó su mano. Entonces, amado hermano, digamos, de Malaquías para Éxodo, digamos, o para Génesis 6, el Espíritu de Dios no moraba en los hombres, porque el agua todavía estaba ahí, todavía no había dónde posar. Fíjese, hermano, qué maravilloso es este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Vamos a avanzar. Pero eso es lo que nos lleva, amados hermanos, que Dios da un nuevo comienzo, ¿verdad? Eso la palabra nos muestra un nuevo inicio. A pesar de que hubo un diluvio fuerte que retiró el espíritu, el aliento de toda carne, vemos
en los libros de los Hechos, el Señor da un nuevo comienzo también, ¿verdad? Dios limpia la tierra, pero es para iniciar nuevamente algo, dar una nueva oportunidad. Entonces, en Génesis 8:11, ¿verdad? Que es la segunda paloma, que regresó con una hoja de olivo en el pico, ¿verdad? O sea, envió nuevamente Noé esta paloma para ver si las aguas habían disminuido, ¿verdad? Y vemos que la paloma regresó, pero no, ya regresó con esta hoja de olivo. Y eso nos habla también del derramamiento del Espíritu, que hablamos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu, las arras del Espíritu. Esas arras del Espíritu, eso es la garantía, como hablamos, de que Dios nos ha prometido que en un futuro va a redimir y va a transformar este cuerpo. Nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, esta hoja de olivo, ¿qué es lo que representa? Fíjese, mamá, ¿qué es lo que representa esta hoja de olivo? La hoja de olivo son las arras del Espíritu. O sea, la paloma no halló dónde posar, ¿verdad? Completamente, pero encontró una hoja de olivo, una rama de olivo. Y esa rama de olivo es las arras del Espíritu, que nos muestran que hay una nueva vida en la tierra. ¿Qué nos habla de esta nueva vida, este nuevo comienzo? ¿Verdad? Esto nos habla de que hay corazones aún dispuestos para buscar al Señor y poder ser llenos de su Espíritu. Esa rama de olivo es un tiempo que Dios nos va a dar de gracia también para que seamos llenos del Espíritu. Fíjese, amado hermano. No todo es, no todo es calamidad y no todo es destrucción, ¿verdad, cierto? La primera no encontró nada, regresó al arca, ¿verdad? El Espíritu regresó al arca del pacto. La segunda, el Pentecostés que hablamos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Comparado con las fiestas. A lo menos encontró una rama de olivo. Y por haber encontrado esa rama de olivo, el Señor nos da las arras, la garantía, sus promesas. Pero ¿qué quiere decir eso? Que solo una pequeña porción, ¿verdad? De la iglesia va a disfrutar lo que está por venir. Fíjese, hermano, eso nos muestra también que el Espíritu de Dios ahora está morando en la carne. Fíjese, hermano, nosotros somos hijos espirituales, pero con levadura. La única diferencia es que ahora el Espíritu mora en nosotros porque dice la Biblia que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora somos moradas, somos esa rama de olivo, fíjese, somos esa promesa maravillosa. Ya el Espíritu ya no regresó al arca del pacto, sino que se quedó morando en esta carne, ¿no? O sea, nos dio un aliento de vida nuevamente. Vino a aletear como paloma en nosotros, amado hermano, miren qué maravilloso. Y eso lo que va a generar es que en nuestra vida pueda surgir un cántico acompañado con la voz de la tórtola. ¿Ves? Dice qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar, gloria al Señor. La tercera paloma nos habla del derramamiento del Espíritu, pero a su plenitud. Volvemos a leer, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo y cesó la fuerte lluvia que había caído del cielo. Fíjese, hermano, eso nos habla de la plenitud del Espíritu que todavía no hemos alcanzado, pero Dios nos da esa promesa. Esta tercer paloma, lo que nos habla es el derramamiento futuro de su Espíritu, la restauración final de su pueblo, de su iglesia, donde estaremos, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, tristeza, no habrá muerte. Nos habla de la plenitud del Espíritu que será enviado, ¿ves? Esa plenitud del Espíritu que será enviado, pues definitivamente sobre todo el mundo, ¿verdad? Cielos nuevos, tierra nueva. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que nos espera, ¿verdad? Y
Ya lo estamos viendo bien cerca, a todo lo que ha acontecido en este tiempo. El Señor nos está llamando a que pensemos y meditemos en lo que va a venir. Que mientras estemos viviendo ahorita tengamos esa esperanza viva, ¿verdad? Porque la culminación de la historia de la salvación ya va a terminar. Eso lo vimos también en el camino de Emaús, ¿verdad? En Lucas capítulo 24, ¿verdad? Estos dos que iban en el camino a Emaús iban desconsolados, pero Dios les abrió el entendimiento, sus ojos, para saber lo que les esperaba. Primero que venían las sombras del atardecer, pero después les hizo ver que lo que venía era glorioso, ¿verdad? Entonces, lo que está pronto a suceder, mire qué tremendo, es la resurrección, ¿verdad? La resurrección de los hijos de Dios y los que estén vivos ser arrebatados juntamente con ellos. Es lo que está a pronto a suceder, ¿verdad? No sé cuánto tiempo falta, porque no podemos decir. Pero mientras eso sucede, debemos tener la esperanza de las arras del Espíritu. Debemos tener nuestro corazón esa rama de olivo como la garantía que Dios nos da que en un futuro nos va a redimir de este cuerpo de muerte, ¿verdad, siervos? Entonces, también, si alguien, pues, de nuestros hermanos, familiares han fallecido en Cristo Jesús, tenemos la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Porque el mismo Señor con voz de amando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Resucitar, la resurrección, la transformación de nuestros cuerpos y todos seremos arrebatados. Ascenderemos para con el Señor, a recibir, como dice la Escritura, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Al final de todo, va a haber una restauración extraordinaria sobre esta tierra. Todo lo que va a pasar en un futuro en esto de guerras y pestes y todo, eso quedará en el olvido, ¿verdad? Nuestra mirada debe estar puesta en esta esperanza maravillosa que el Señor nos ha dejado en su palabra, que al final Él va a aniquilar y a destruir el pecado, a dejar limpio este lugar. Mire qué precioso va a ser esto. Yo le hablo de esto en cuanto a la llenura del Espíritu, ¿verdad? Que va relacionado con este pasaje. Cantares capítulo 2, versículo 12. Han aparecido las flores en la tierra. Todavía sabemos qué representan esas flores. Han aparecido las flores en la tierra, es el surgimiento de la iglesia. Ha llegado el tiempo de la poda, o el tiempo de la canción, que es la poda. ¿La poda de qué? La poda de las viñas, amado hermano. Mire qué maravilloso es. Usted es una viña frondosa. Para el Señor, cada uno de nosotros somos una viña. Pero dice, ha llegado el tiempo de la poda, ¿verdad? Y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Ya se oye, ¿verdad? ¿Cierto? Y vamos a ver cuál es esa voz de la tórtola. Gloria al Señor. Definitivamente debemos tener un corazón de novia. ¿Usted tiene un corazón de novia? Hablando, ¿verdad? Para el Señor Jesús, para el amado. ¿Tiene ese corazón de espera? ¿Verdad? Entonces aquí vemos una parábola que se ha explicado bastantes veces, pero es increíble cómo el Señor, cada día que uno, pues, o cada momento que usted repasa pasajes que Dios le ha hablado, pues hay algo nuevo que el Señor enseña, porque la palabra es extensa, nunca la vamos a dejar de aprender, ¿verdad? El Señor siempre va a revelar más y más aún de un mismo pasaje. Entonces vemos una parábola que es muy conocida, que es de las 10 vírgenes. Y usted lo sabe muy bien. 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, pero también tenían una reserva de aceite. Esa reserva de aceite es una reserva de fe. Fíjese, amor, hermano. Y yo me ponía a pensar un poquito porque he estado viendo también la vida de Gedeón, que hace poco también les di un poquito, ¿verdad? Un repaso, puedo decirlo, de Gedeón, pero eso es maravilloso, la vocación que Gedeón tuvo, ¿verdad? Pero para Gedeón poder vencer a los madianitas tuvo que tener una reserva de fe, dice amado hermano, también. Entonces las 10 vírgenes prudentes tenían aceite en su lámpara, pero tenían una reserva de aceite extra, una reserva de fe. ¿Para qué les iba
a servir esta reserva de aceite. Esta reserva de aceite era una manera en que ellas podían aguantar. Oye, pues, esta reserva de aceite les iba a permitir a estas vírgenes prudentes poder resistir, ¿verdad?, el cansancio, el sueño, la noche, para poder contemplar la llegada del novio. Fíjese. Estas 5 prudentes fueron convidadas a participar en las bodas. ¿Qué me habla esto? Que estas 5 prudentes, pues podemos verlo de diferentes puntos de vista, ¿verdad? En este momento podemos decir que las 5 prudentes no eran participantes de la esposa del Cordero, pero fueron convidadas. Creo que esa fue una de las bodas que no vimos, ¿verdad? No me acuerdo si vimos solo 3 bodas, de las 7 que íbamos a dar aquella vez, pero creo que esta no la vimos. Y eso me hace impulsar a volver a retocar esta boda, ¿verdad? Porque ahí se ve un poquito más de detalles. Pero, ¿para qué le servía a estas vírgenes prudentes esta reserva de aceite? Era para poder lograr alcanzar y resistir la llegada del novio, fíjese, amado. Entonces, nosotros como iglesia podemos traerlo y aplicarlo a nosotros como iglesia. Usted y yo, pues, estamos a la esperanza de que el amado viene. La única manera de poder resistir y esperar, y que esa esperanza nunca se agote en nuestra vida, es tener una reserva de aceite. Definitivamente no lo vamos a lograr. Las insensatas tenían aceite en sus lámparas, pero no tenían eso guardadito. Entonces eso no les impidió aún ser convidadas para entrar a las bodas. No pudieron entrar, no resistieron, ¿verdad? Aunque las 10 cabecearon, ¿verdad, siervos? Las 10 cabecearon, pero a las prudentes les ayudó ese aceite extra que tenían. Entonces el Señor va a venir, ¿ves? El Señor vendrá por una iglesia que esté preparada, una iglesia que esté preparada para su venida, una iglesia que tenga una reserva espiritual. ¿Y qué nos habla de esta reserva de fe? Fíjese, pues, o este aceite o esta reserva de fe nos habla de una comunión genuina con el Espíritu Santo, pues, de una llenura del Espíritu. Eso nos habla de esa reserva o de ese aceite. El Señor viene por una novia preparada, pero que tenga algo extra, ¿verdad? ¿Sí? Una comunión genuina. En ese día que el Señor regrese por su iglesia, no va a servir ninguna imitación del Espíritu, ¿verdad, siervos? Como en este tiempo que hay mucha imitación barata, ¿verdad? Todo es llenura del Espíritu, ¿verdad? Tembladeras, griteríos, saltos, por todos lados, ¿verdad? Caídas, más se miren como que fueran endemoniados, ¿verdad? Pero eso es una imitación, eso no es una reserva de fe, eso no es algo lleno de aceite extra, ¿verdad? Eso es una imitación, pero en ese día eso no va a servir, esa imitación no va a servir para esas personas que se han comportado con un estado, podemos decir, negligente, ¿verdad? De solo pantalla, como dicen, ¿verdad? Por eso en este tiempo el Espíritu Santo, amado hermano, está haciendo una apelación, fíjese, amado hermano, una apelación profunda a nuestro corazón, está apelando, está, está contraatacando, podemos decir, a nuestro corazón. ¿Por qué razón está el Espíritu de Dios apelando a nuestro corazón? Porque Él quiere que nosotros, como iglesia, que nuestro corazón debe estar preparado con un corazón de novia. Por eso está insistiendo. Dele gracias a Dios, usted y yo, que el Espíritu nos ha mostrado esa, esa, ese ramito de olivo, ¿ves? Dele gracias a Dios que ese ramito de olivo es una garantía, pero es una apelación para nuestro corazón, que Dios está haciendo para que tengamos un corazón, ¿verdad? Un corazón de novia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar en este parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? Podemos ver 3 elementos muy importantes en las prudentes. Podemos ver que tenían una llenura y una comunión genuina con el Espíritu de Dios, ¿verdad?
La novia pues estaba en comunión con el Espíritu, ¿verdad? Y estaba preparada para la inminente venida del Señor. Son tres elementos importantes: llenura, comunión con el Espíritu y estar preparados para el inminente regreso, ¿verdad? Del amado. Aunque podemos, aunque cabeceamos, ¿verdad, ciertos? Aunque estemos muchas veces cabeceando, ¿verdad? Y nos quedemos dormidos por un instante, pues el Señor ha despertado a sus profetas, ¿verdad? Hablando de la palabra siempre: Isaías, Jeremías, Ageo, Sofonías. Ha despertado a esos profetas para alzar su voz y decirnos que aquí viene el novio, salir a recibirle, ¿verdad? Y una de esas voces es Sofonías, ¿sí? Sofonías creo que es capítulo 2, que nos dice la condición en la que estamos también. Y eso pues, lo voy a leer, vamos a ver, no me acuerdo muy bien una palabra de memoria aquí. Sofonías, Sofonías 2 creo que es. Voy a encontrar acá. Mm, Vamos a ver. Mire lo que dice acá. Versículo 1 dice, congregaos y meditad, gente no amable. Pues eso no se lo está diciendo el Señor a una gente extranjera, ¿verdad? Ni a un otro pueblo. No se lo está diciendo al cananeo, no se lo está diciendo a los filisteos, no se lo está diciendo a nadie, ¿verdad? Se lo está diciendo a su pueblo. Congregaos y meditad, gente no amable. En otra versión dice gente sin pudor, dice. Ah, pues el Señor dice a su iglesia, congregados y meditad, gente no amable, ¿verdad? Antes que para el decreto, dice, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, dice, congregaos y meditad, gente más, antes que para el decreto. ¿Qué significa eso que para el decreto? Dice la Biblia, goteará como la lluvia mi doctrina, dice, ¿verdad? Goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces, en este tiempo que la tierra está hablando de nosotros, ¿verdad? Una tierra muy endurecida, muy seca, con terrones, ¿verdad? Quebrará sus terrones, oh Jacob, dice la escritura, ¿verdad? Aunque sea una tierra así, dice que va a venir un rocío, goteará como la lluvia mi doctrina. Entonces, la única esperanza que tenemos también para que la tierra sea humedecida es esa doctrina, esa enseñanza de parte de Dios, es esa lluvia, fíjese, amado hermano, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, ¿ves? Ese día que se pase como el tamo nos habla de la gracia, ¿verdad? De Dios. Y definitivamente estamos en ese atardecer de la gracia. Pero en el versículo 3 nos da la esperanza que podemos tener también. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, pero los humildes, ¿verdad? Puede ser hijo de Dios, pero no tener humildad, no va a encontrar al Señor, ¿verdad? Dice, buscad a Jehová los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio, ¿verdad? Buscad justicia, buscad mansedumbre. Dice, buscad justicia. La palabra justicia hemos visto que significa aquel que obedece las leyes divinas. Eso significa justicia, ¿verdad? Buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás. Todavía hay una probabilidad, ¿verdad? Que puede ser que no. Pero si hacemos al menos eso, dice, quizás seréis guardados. Es como cuando Dios nos dice también, ¿verdad? Orando para que seáis tenidos por dignos, ¿verdad? De escapar. O sea, para escapar de las cosas que vendrán, primero tenemos que ser dignos delante de Dios, ¿verdad? Pero dice orando para que seáis tenidos por dignos. Entonces, esta reserva de fe o esta reserva de aceite, para eso nos va a ayudar, ¿ves? ¿Verdad? Para eso nos va a ayudar, para que quizás, o para que seáis tenidos por dignos de escapar. Entonces vemos la comunión que había representado en este aceite,
la comunión con el Espíritu, la llenura del Espíritu, una reserva de fe y, amado hermano, la espera de la inminente venida de nuestro Señor. Ahora mire este pasaje que le voy a mostrar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Permítame. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu, ¿verdad?, y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Otra versión dice el espíritu y la novia, ¿verdad? Aquí dice el espíritu y la esposa, pero otra versión dice el espíritu y la novia dicen ven. Quiere decir que en este pasaje hay dos voces, ¿verdad? No hay solo una voz. Usted lo puede notar acá. El espíritu dice ven, pero también la esposa o la novia dicen ven. Ambos están diciendo lo mismo. Hay dos voces aquí, maravillosas, representados, ¿verdad? Aquí, en este pasaje. Una es la del Espíritu Santo que ha sido derramado en el corazón de la iglesia, ¿verdad? Esa es una voz. Y la otra es la novia, o podemos decir que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia también aquí representada en este capítulo habla de que ella también está dando una voz de tórtola, pero a través de un gemido que el Espíritu Santo le está dando. Entonces, esa es la actitud de la novia que debe haber también en este tiempo, ¿verdad, siervos? Esa es la responsabilidad que tiene de la noción de que el amado está volviendo a decir, ven Señor Jesús. Fíjese, hermano, que este pasaje también de Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Esa es una voz. Amén. Ven Señor Jesús. Esa es la otra voz. Entonces, cuando dice sí vengo pronto, es la del amado. Y cuando dice ven Señor Jesús, es la voz de la iglesia. Entonces, hay dos voces, la del Espíritu Santo y la de la iglesia, ¿verdad? Aquí lo podemos señalar. Entonces, explicaba yo al principio, que la tórtola, cuando busca a su pareja, ambas tienen una comunión y una intimidad. Ambas están cantando el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, la iglesia que está preparada en este tiempo y esperando al amado, pues está sacando la voz de la tórtola. ¿Y cuál es esa voz de la tórtola? Ven, Señor Jesús. Porque dice, y se oye la voz de la tórtola, hablamos en Cantares, ¿verdad? Ya se oye la voz de la tórtola. ¿Y cuál es esa voz de la tórtola? La del amado. ¿Y cuál es ese canto de la tórtola? Sí, vengo pronto. Ese es el cántico de la tórtola. Sí, vengo pronto. Y el cántico de la iglesia, que es la pareja de la tórtola, dice, ven Señor Jesús. Dice, qué bonito eso, ¿verdad? Ahora ya podemos comprender un poquito más cuál es ese cántico, ¿verdad, siervos? Es un cántico que la iglesia debe tener en sintonía con el amado, pero déjeme decirle que eh, no toda la iglesia está cantando ese cántico, ¿ves? No se ha enfocado, no se ha enfocado en ese cántico, amado hermano. Poca de la iglesia está también enfocado en su corazón a este cántico. Está en la expectativa correcta. Está en plena comunión con el propósito de Dios, ¿verdad? La iglesia llena del Espíritu Santo, la que en este tiempo está llena del Espíritu Santo, es una plataforma correcta y preparada para que el Señor vuelva pronto, ¿ves? Pero son pocos siervos, son pocos, ¿ves? Eh, Creo que es urgente, ¿verdad? Que podamos ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Podemos ser parte de la iglesia, pero no estar en el propósito de Dios, en el canto de la tórtola, por falta de reserva de fe. Eso es bonito. La reserva de fe es llenura del Espíritu. El Espíritu Santo mora en su iglesia, en cada uno de nosotros, pero necesitamos la llenura, ¿verdad, siervos? Entonces, aquella iglesia
usted o yo, pues si tenemos la llenura, estamos en el enfoque correcto, ¿verdad? Y preparados para que el Señor vuelva pronto, ¿ves? Pues he comprendido un poquito más. Dice que el Señor viene por una iglesia que esté sin mancha y sin arruga, ¿verdad? ¿Quién no tiene manchas, amado hermano? Usted no me va a decir que no tiene manchas. Y yo tampoco lo puedo decir, yo no tengo ninguna mancha. Y cuando el Señor vuelva, venga, por ejemplo, digamos que viniera ahorita, es un ejemplo, ¿va? ¿Quién no tiene una mancha, amado hermano? Todos tenemos mancha. Pues el Señor en su gracia dice, bueno, va a tener mancha, pero si están con una reserva de fe, pues estás estás preparado para que yo venga, ¿verdad? Si hay reserva de fe, si hay reserva de aceite, ¿verdad? Lastimosamente, puedo decir yo que el único canto de tórtola que se escucha es la del amado. Sí, vengo pronto. Es lo que más se escucha. La voz de la iglesia casi no. Hay muy poco, pero casi no se oye. Fíjese, amor. El Señor quiere que el canto de su iglesia también se enfoque. Y el cántico es, ven, Señor Jesús. Es el canto de la tórtola. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya tengo 15 minutos. Vamos a tocar otro ejemplo para ver el canto, ¿va? De la tórtola. Pero lo vamos a ver en el ejemplo de Isaac y Rebeca. ¿Se acuerda que también ya estudiamos Rebeca, figura de la novia, ¿verdad? Hace poco también. Pero ahí se van dando puntitos más que uno va comprendiendo. Este pasaje dice, Génesis 24:61. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre. El criado tomó a Rebeca y fuese. Pues cuando dice, aquí podemos ver muchas enseñanzas. Levantóse entonces Rebeca. Rebeca es figura de la iglesia. Levantóse nos habla de arrebatamiento, ¿verdad? Y sus mozas nos habla de las vírgenes, prudentes, ¿verdad? Vamos viendo acá. Y subieron sobre los camellos y siguieron al hombre. ¿Quién? Al siervo de Abraham, Eliezer, figura del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. El criado tomó a Rebeca y se fue. Fíjese, qué maravilloso este pasaje, ¿verdad? Y lo puede ir a ver al estudio que dimos de Rebeca. Entonces vemos y vamos a desarrollar un poquito, ¿verdad? O a recordar lo que pasó en ese momento. Entonces vemos que el siervo fue dado una misión de conseguirle esposa a Isaac, que es figura de Cristo, ¿verdad? Isaac, y Abraham es figura del Padre. Entonces se le da una orden a Eliezer, ¿verdad? Figura del Espíritu para ir a conseguir esposa para Isaac. Y una de las señales, si vemos en Génesis, ¿verdad? En este pasaje, vemos que el siervo pide una señal, ¿verdad? A aquella mujer que saque agua y me dé a beber, ¿verdad? Eh, esa va a ser la esposa de Isaac. Pero vemos que no solo le dio de beber a él y a sus siervos, sino a los camellos, ¿verdad? Siervos, vimos, ya no me acuerdo el dato que vimos, pero eran varios galones de agua que sacó del pozo Rebeca, ¿verdad? Y vimos, amado hermano, que la iglesia que va a ser esposa del Cordero es una iglesia que frecuenta con bastante tiempo el pozo, ¿verdad? Para sacar agua. O sea, eso significa una iglesia que pasa tiempo en la palabra, ¿verdad? Eso nos habla, el pozo. Entonces vemos que Rebeca llegó junto al pozo, ¿verdad? Y se encuentra con Eliezer y hace todo el servicio que hemos visto, ¿verdad? Entonces vemos a Eliezer agradece la misericordia del Señor por haberle concedido esa señal que él había pedido, ¿verdad? Y confirmar la voluntad de Dios sobre su vida. Entonces vemos que este siervo le ofrece a Rebeca regalos, ¿verdad? Pendientes, brazaletes de oro, pero vemos que Rebeca al ver todos esos regalos lo que hace es irse con su hermano, ¿verdad? Labán y con Betuel, que era su padre, para contarles lo que había sucedido en el pozo y cómo este siervo le había favorecido con esos regalos, ¿verdad? Eso nos habla
de que nos habla de la voluntad de Dios hacia Rebeca. Pues, los brazaletes, las pulseras y todos esos regalos que el Señor le dio a Rebeca son figura de los dones que el Señor nos ha dejado a nosotros como iglesia, pero que confirman que el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad eh, con respecto al canto de la tórtola, ¿verdad, siervos? Entonces, vemos que Eliezer llega y habla con la familia de Rebeca, va para decirles y les cuenta la historia, ¿verdad? Cómo Dios le había concedido gracia para encontrarse con ella y que él había venido a buscar esposa para su señor Isaac y le cuenta quién era Isaac, que era millonario, digamos, importante, grande en su tierra y le comienza a contar de todo. Entonces, vemos que se le hace una pregunta a Rebeca. Entonces, vemos en Génesis capítulo 24, versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Fíjese, amor, esto es muy importante, porque ¿qué podemos aprender nosotros de este versículo? Que los llamados a ser esposa del Cordero, pues definitivamente se les pregunta. No, no se te va a obligar, ¿verdad? Dios no te va a obligar y te va a coaccionar para que tú seas eh, participante de la esposa. Primero te va a decir, ¿irás tú con este varón? O sea, el Señor respeta la voluntad que Dios, que Él te ha dado para ser libre, ¿va? Para elegir lo que tú desees. Él respeta. Y nos pregunta en esta hora, ¿va? ¿Irás tú con este varón? Y vemos que ella respondió, sí iré. Entonces, hoy, en este tiempo, el Espíritu de Dios está preguntando a nuestro corazón si nosotros vamos a ir en pos de Jesucristo, ¿verdad? Él te está preguntando si estás de acuerdo con el propósito de Dios a través de la persona de Cristo. A Él nos está preguntando si estamos dispuestos a seguirlo a Él, ¿verdad? Y a negarnos a nosotros mismos. Nos está preguntando, cuando dice, irás tú con este varón, entra todo lo que les dije. ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a unirte a mi voluntad, a mi propósito? ¿Estás dispuesto a seguir los consejos del Mesías, ¿verdad? Que es Cristo. Si la respuesta es afirmativa, amado hermano, quiere decir que nuestro corazón está dispuesto a decir, sí, iré. Fíjese, amado. Pero lamentablemente en este tiempo hay dos crisis que se están presentando en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En cuanto a esta pregunta, dice, porque muchos hermanos nuestros en su corazón se ha perdido la esperanza por el retorno del Señor, ¿verdad? Ya muchos no lo creen, ¿verdad, siervos? Muchos dicen, se ha dicho que el Señor viene y nunca viene. Se ha diluido la esperanza en su corazón, ¿verdad? ¿Y por qué ha sucedido eso, mamá? ¿Por qué ha sucedido? Simplemente pues que tal vez él vive en cierta comodidad y nunca padece aflicciones, porque cuando nosotros vivimos en tribulaciones, ¿verdad, siervos? Vivimos en aflicciones, eh, es cuando nos acordamos del Señor, ¿verdad? Tal vez estando bien, a veces perdemos de vista al amado, entonces sucede algo, algún movimiento de parte de Dios ahí que nos agita y nos hace pensar nuevamente en Él, ¿verdad? Como que nos hace reaccionar, ¿verdad? Pero eso, a veces uno no lo quiere, ¿verdad? Pero el Señor usa todas esas cosas para que el corazón de la iglesia vuelva a tener un corazón de novia, ¿verdad? Porque podemos decir hoy dónde están los corazones ardientes ante la inminente venida del Señor. ¿Dónde están esos corazones? ¿Verdad? ¿Dónde está? En este tiempo parece que el corazón de la iglesia está reposado, está tranquilo, no hay expectativa, no hay emoción, no hay nada. Se ha tranquilizado el corazón, dice. Esa esperanza se ha diluido en el corazón de muchos creyentes. Es una de las crisis que ha sucedido. Se ha perdido la esperanza y la expectativa de la venida del Señor. La otra crisis que está pasando es que no hay llenura del Espíritu. No, no hay llenura. Lo que hay son emociones. Lo que hay es sensacionalismo, ¿verdad, siervos? Pero como decíamos anteriormente, lo que hay es pura imitación, pero no es llenura del Espíritu. Lo que el Espíritu está teniendo es tener comunión para que al fin
una voz, ¿verdad? Nos unamos a una voz con el amado, ¿verdad? O tener juntos una voz unánime que pueda decir, ven Señor Jesús. Pero eso está, eh, aunque usted no lo crea, está muy difícil de encontrar. Está muy difícil de encontrar, fíjese, siervos amados. No hay una voz unánime con la tórtola, no lo hay. Con el amado es muy difícil de encontrarlo. A veces solo se dice por, ¿cómo se le puede decir eso? Cuando alguien repite algo, se me olvidó la palabra. Ya se acostumbró a decir en cualquier momento, ven Señor Jesús, pero no siente nada, solo es por decirlo. Eso se ha diluido en el corazón, pero el Señor requiere que lo digamos de una manera sincera, con un corazón sincero, ¿verdad, siervos? Es lo que el Señor quiere, que nosotros recordemos cuál es nuestra vocación, fíjese. ¿Cuál es nuestra vocación? Cuando Rebeca dice, sí, iré, ella está respondiendo al propósito de Dios, ¿verdad? Ella está respondiendo. Cuando nosotros decimos, sí, iré, entonces te pregunto hoy, o preguntémonos hoy, ¿irás tú con este varón? Amada iglesia, ¿irás tú con ese varón? Si tu respuesta es sí, iré, es maravillosa. Entonces, creo que cuando uno responde sí, iré, es porque estamos de acuerdo al propósito de Dios, ¿verdad? ¿A, a qué propósito? A llegar primero a ser la esposa del Cordero. Y llegar a ser la esposa del Cordero quiere decir que vamos a compartir el carácter de Cristo, su naturaleza, su moral, su propia vida, ¿verdad? Su corazón, su comunión, a medida que el Espíritu de Dios esté trabajando en nuestro carácter para tener el de Cristo, ¿verdad? Como dice Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Rebeca no dijo, sí iré, ella no dijo eso porque le dieron regalos, ¿verdad? Porque ella vio el oro o las riquezas, ella dijo, sí iré por interés, Rebeca no dijo eso por eso. Entonces, esos regalos que Eliezer dio, vuelvo a repetir, son los dones. Entonces, Dios nos ha dado dones maravillosos, pero pero esos dones no tienen que a nosotros eh, ver y decir, sí, iré con este varón a causa de lo que Dios me está dando, ¿verdad? Las bendiciones o las riquezas espirituales que Él nos está dando, ¿verdad? No tenemos que estar enfocados en eso, ¿verdad? Sino unirnos con el propósito de Dios. Entonces, la iglesia tiene que ser despertada hoy por el Espíritu Santo para responder con un sí. Vimos en el estudio anterior que la iglesia estaba dormida, pero no en un adormecimiento de pecado, sino un acomodamiento porque Dios le estaba supliendo sus necesidades a plenitud. Se acostumbró a estar en la casa del vino. Entonces viene el Señor y la está despertando, ¿verdad? Para que pueda responder con un sí. Y ese sí debe ser un sí permanente, constante, ¿verdad? Un sí constante. Gloria al Señor. Pues mire lo que vamos a ver ya para ir terminando, amados hermanos. Dice el versículo 62 o 61, creo que aquí está. No, aquí no es lo que leímos anteriormente, ¿va? Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron a los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Entonces vimos que aquí es una figura de que Rebeca está siendo levantada de su lugar para ser llevada al encuentro con Isaac. El versículo 62 dice acá, aquí lo tenemos, dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Entonces vemos dónde estaba Isaac, en el pozo del viviente que me ve. O sea, quiere decir que Isaac estaba saliendo de su habitación, ¿verdad? Y venía de aquel pozo. Y ambos se encontraron en el campo. Fíjese, amado hermano, porque Rebeca venía, ¿va? Y fue levantada y subía a los camellos. Y Isaac venía, ¿verdad? Del pozo del viviente que me ve, o sea, había salido de su habitación Isaac. Ambos venían a encontrarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amado hermano? Que nosotros seremos tomados de este escenario, de esta tierra, y Cristo va a salir desde su trono y nos encontraremos en el aire con Él.
Pero ¿qué significa esto, amado hermano? Que viniendo del pozo del viviente que me ve. O sea, vemos que Isaac es una figura de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué significa esto, amado hermano? Que el Señor Jesucristo, como ministro del santuario y mediador del nuevo pacto, fíjese, porque Él está como nuestro sumo pontífice, ¿va? Del nuevo pacto que habla Hebreos capítulo 8, ¿verdad? Que está delante del Padre, ¿verdad? Del pozo del viviente que me ve en presencia de Dios, ¿verdad? Lo que quiere hacer el Señor es salir de esa habitación ya y venir al encuentro con Rebeca para así tomarla y llevarla ante la presencia del Padre, ¿verdad? A ese pozo del viviente que me ve. Mire, mire qué maravilloso eso, ¿va? Entonces Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, ¿verdad? Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene en el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió, dice, hermano. ¿Con quién tenía comunión Rebeca? En todo el camino, Rebeca tenía comunión con Eliezer, que es figura del Espíritu. Entonces, ya podemos darnos cuenta cuál es esa reserva de fe que nosotros tenemos que tener. Y vimos que era la comunión con el Espíritu de Dios, ¿verdad, siervos? Entonces, vamos a ver qué prosigue acá. Si no, bueno, Cantares 2.8 dice, y con esto terminamos para continuar el próximo martes. La voz del amado. Y aquí el Señor nos va a dar una nueva revelación de él. La voz de mi amado aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Entonces, amado hermano, en esta preciosa noche ya podemos comprender cuál es el cántico de la tórtola. Y ahora podemos comprender nosotros como iglesia cuál es el cántico que nosotros debemos tener. Recuerde que son dos voces unidas en una. La voz del amado dice, sí, vengo pronto. Y la voz de la iglesia que dice, sí, ven Señor Jesús. Así que espero que haya sido bendición este mensaje. Continuamos en el próximo martes, si Dios lo permite, con la ayuda de Dios. Que Dios me los bendiga. Tiempo para hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. Como siempre, trayendo unos mensajes preciosos de la palabra de Dios y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por amarnos tanto y ayudarnos a prepararnos para ese momento. Así es, familia, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, estar en comunión con el Señor y esperar su regreso todos los días, a cada momento, o sea, ese anhelo, ese amor por verlo, por ya estar con Él por una eternidad. Y así es. Si ven, Señor Jesús, ese debe ser nuestro clamor. Ven, Señor Jesús, te estamos esperando, anhelamos ya estar contigo, aleluya. Anhelamos estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser dignos de escapar de este mundo. Ayúdanos, Padre Celestial. Por eso, familia, es tiempo de buscarlo, de santificarnos, consagrémonos, familia. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. No esperemos más. Hoy es ese día de darle un cambio a nuestras vidas, buscarlo de todo corazón, amarlo con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, estarlo buscando con ese anhelo. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, Dios puede transformar tu vida. Dios puede cambiarla. Para Él nada es imposible. Solo tienes que confiar en Él, creerle y aceptarlo. Si deseas hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. También séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te
Aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido de la enseñanza bíblica y nos quedamos un tiempo posteriormente a la grabación, nos vamos a quedar un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy. También por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Estuardo Revolorio. Te pedimos que por favor lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.